Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas, cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se agarran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Hola, ¿cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos querido, ¿cómo estás? Así. ¿Cómo te va, Hola, Joaquín? ¿cómo estás, Mira, Carlitos? parece que te crucificaron. No, fue un cigarro. No, hombre. Sí, me no, quemaron. no creo. Sí, bueno, ok. Pero, Sí, una quemada, pues ya sabes. pero ¿con Pero eso- quién te llevas que te Digo, quema tú la eres, mano? fumador. Sí, Bueno, entonces, pero no fui yo. no, pues tú no, bueno. ¿Cómo estás, Carlitos? Pues ya estamos. Bien, Yo, mira, la verdad. digiriendo estos primeros días de cambio de Sí. presidente. Mira, es otro mundo. No sé si será bueno, es otro mundo. Mauro. Ya no es, o no ha sido, la agresión cotidiana de López Obrador. Bueno, apenas van 2-3 Por eso, días. bueno, mira, perdóname, para mí que soy un pro y checaba las mañaneras, es otro mundo, sí. Pues qué bueno Otro- que ya lo veas así. Otro mundo para empezar el día. Fíjate Para que empezar el día, con las agresiones, con la arrogancia, con las mentiras, con las acusaciones, con la violencia verbal, con el acoso, ¿sí? Con la descalificación. Pero Joaquín, a ti te bastan 2 o 3 días para eso y yo, pues más bien, lo soy de mí mismo y de lo que pienso. Yo, pues, tengo mi reserva o Bueno, soy escéptico, pues. Todos somos escépticos. Yo te estoy contando. Es que ya hay algunos signos que pareciera que no será tan distinto. Bueno, por lo menos por lo que ha empezado, claro, está empezando, tienes razón. De la mañanera para mí ya es otro amanecer. Claro. No, ya no se llama mañanera. Ahora bautizaron esas sesiones como las mañaneras del pueblo. Así se llaman, Joaquín. Bueno. Y de manera tan Y- formalizada que tiene una especie de protocolos específicos. Sí, Y bueno, uno de los signos que hacen que yo mantenga mi escepticismo es que los miércoles seguirán dedicados a sí, lo sí. que le llaman las mentiras en los medios, que para mí no tiene derecho la presidencia de la República a hacer esa especie de fe de ratas o señalamientos, porque para eso bien puede ejercer el famoso derecho de réplica y no exponer ni a los medios tradicionales, como les llamaban, ni a quienes manejan en redes sociales nunca al expusieron- linchamiento público. Nunca expusieron en el tiempo de López Obrador a los youtuberos. Jamás, A uno solo. jamás. ¿Por qué? Porque te ha dado usted, señor presidente, que Jamás. tanto lo queremos, como ese farsante del moñito que presentó su tesis ahí en la mañanera. Este del El moñito, sí, ya. el otro es el del moñito, sí, que presentó su tesis de periodista y le pidió al presidente que se la firmara y resulta que es falsa. Pues es de tu escuela, de la Carlos Septién. Pues yo no sé cómo pudo pasar por ahí, porque déjame decirte,
Bueno, pues, Los libros dedicados son los que firma el autor claro, del claro, libro. Claro. Tú Te imagínate. voy a dedicar el Cervantes, te voy a dedicar el Quijote. O 100 años de soledad. O 100 años también, te lo dedico, ¿eh? Bueno, a lo que quiero, a lo que voy, Carlitos, es que... Es el mismo que quiere o quería que el expresidente lo invitara a jugar dominó Sí, allá en su finca, que le ¿no? dijo un día, déjame pensarlo. Qué modo de mandarlo al carajo, ¿no? ¿Sí? Oye, Era de oye esos Carlitos, de- a ver si un día jugamos dominó y tú me dices, déjame pensarlo. Pues, o sea, no, ¿verdad? Pues digo, Fíjate, no por mucho arrastrar lo atienden más temprano. ¡Qué capacidad de arrastre! Bueno, Un sujeto que me da la impresión de que si coincidiera en la toalé o en el excusado con López Obrador, le diría, permítame, señor presidente. ¡Qué capacidad de arrastre! pero no es uno, ¿eh? No, Hombre, es no, medio no, no. centenar. Sí. ¿Sabes cuántos reporteros fueron a la primera conferencia del pueblo este día 2 de octubre? Que no se olvida, dicen. ¿Cuántos? 200. Claro, ya vieron que es un negocio. Este mismo sujeto pone cuando publica algo en sus redes, cualquier pregunta que quieren que le dirija al presidente, avísame a esta dirección. Sí, pero además parece que había ahí un negocio, pues así Sí. como un negocio de la patada sucio, tanto que en la reglamentación de lo que ¿Viste? serán Sí. estas sesiones ya dicen, y no vengan aquí a plantear, a hacer trámites, Sí, sí. lo que insinúa o deja No, para dice, mí no, la no. idea de que Lo hay un dinero por lo abajo. que confirma. Confirma, ¿verdad? Sí, no insinúa, pues está más claro que nada. Está refiriéndose a los lineamientos para las mañaneras, ¿sí? Por ejemplo, también en la Casa Blanca hay lineamientos y también se dan casos donde suspenden por X tiempo o para siempre la acreditación de un reportero o de un medio. Por ejemplo, Nixon, cuando el Washington Post publicó una crónica devastadora de la boda de su primera hija, suspendió al Washington Post a ningún evento de la Casa Blanca, dentro Mira, o fuera, no me acordaba. le era permitido entrar la reportera, del Washington Post. Pero en el caso de México, sobre todo de López Obrador, a mí lo que me llama la atención, tomando como pie lo que dices de Nixon, es que no les hubiera prohibido la entrada a esta runfla de paleros, inmorales, indecentes, traficantes de influencias, Pero te tengo algo mejor. haciendo trámites disfrazados de preguntas, que por cierto se explayaban y, No. y se echaban 5 minutos No, ahora para también preguntar uno lo de- que puedes hacer en unos cuantos segundos. Eso comenté esta semana yo en el programa, porque uno de los puntos dice que la pregunta no puede durar más de 5 minutos. 5 Digo minutos. yo, puta, 5 minutos. En 5 minutos yo, Joaquín, te leo La guerra y la paz en ruso. Sí, no, hombre, una pregunta de 5 minutos. Esa es una tesis, es un Sí, discurso. no, ¿qué me viene usted a platicar su vida, cabrón? Bueno, en la Cámara de Diputados, cuando son alusiones y eso, tiene hasta 5 minutos, les dan aquí para preguntar hasta 5 minutos. No, hombre, la pregunta no puede ir. La pregunta debe ser máximo de 40 segundos, de 30, a es ver. un disparo. Es una pregunta, no es una... Pero bueno, en fin. Pero yo quiero que en la última mañanera de AMLO, para que veas, cara, A ver. Carlitos. ¿No viste el video que hicieron? Donde canta Eugenia León. Pues la señora Gutiérrez Müller, ¿sí? Sí, Pero le entonces me dijeron, cantan. ¿por qué le digo Müller? Porque en español es Müller, en español Sí. no existe no se pronuncia la diéresis a menos que sea agüitar, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero pero bueno, en rigor, cuando el Müller- menos en el Alemania Müller- sería Müller. Müller, sí, pero ya estamos en México. Entonces, ¿a dónde vas de viaje tú? ¿A Nueva York o a New York? Yo le pregunto, sí. En fin, bueno, ¿qué dice aquí? No, hombre, oye, Espérame. esta composición que le cantaron, que me remitió, fíjate,
Cuando Porfirio Díaz se va en el Ipiranga, Es un vapor francés. a los pocos... O alemán, sí, alemán. a los pocos días de iniciada la revolución, él dijo, no, o sea, me voy. Le cantaban seguro Las Golondrinas, pero no sé por qué arrastro desde hace muchos años la idea de que quizás también La Paloma, porque es una composición del siglo XIX, ¿no? Así La Paloma. es, sí, es del español Sebastián Iradier y Salaberry. De un español. Sí. Pero pues si no tenemos problema con el rey de España, Sí, jefe de sí, Estado. pero no con Sebastián de Iradier y Salaberry, porque esto ya fue en 1863, o sea, en plena reforma. Bueno, ¿y por Pedro Miguel? Pedro Miguel, como Jaime Nuno y González Bocanegra. No. Música de uno y letra de otro. No, aquí todo, música y letra es del español Sebastián de Iradier y La original. Salaberry. La original, sí. De La Paloma. Sí, si a tu ventana Llega una paloma, trátala con cariño, que sí. es Mi persona. persona. Bueno, pues aquí dice el Y reporte Pedro oficial. Miguel es uno de los intelectuales cercanos, Orgánicos de AMLO. orgánicos, dices, de López Obrador. Sí. Él hizo la letra. Aquí dice, música y letra originales fueron compuestas por el compositor español Sebastián de Iradier y Salaberry hacia 1863 y por Pedro Miguel. Este es un documento oficial. ¿Sí? Fue despedido, dice, en la última conferencia mañanera de hoy, 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue despedido con la canción adaptada para él, La Paloma. ¿Quién la adaptó? Pedro Miguel. Sí. Y versazazos. Versazazos. Mira, además, en esta adaptación para López Obrador participó en el arreglo y orquestación Omar Guzmán, mientras que el productor musical es Rocino Serrano y la productora ejecutiva Eugenia León, que también canta. Ahí te va la letra. No me hagas eso. Es que yo Vas a ver la lo que es escuché. rimar. Sí, pero ¿qué culpa tiene la audiencia que nos está escuchando? Es Para que aprenda a rimar. Sí, rimar, no a arrimar. No, rimar, de rima. De rima, sí. Sí. Pues dice, vas a ver cómo la rima de la abyección, ¿sí? Sí, Carlitos. Una capacidad de versificación Te asombrosa. digo, Chapultepec con bistec. Lo que importa es que rime. De Tabasco llegaba a la capital un joven estudiante con un ideal. Se formó entre las aulas y el pueblo austero, luchando por justicia, no por dinero. ¿Ves? La rima por la rima. Quisieron los mafiosos desaforarlo y el pueblo hizo cuanto pudo para salvarlo. 2 veces le robaron la presidencia, pero valió la pena la persistencia. ¿Y cuándo se la robaron? Qué patraña. No, pero deja, pues, que la rima, ¿sí? Sí. Presidencia, persistencia. Después desaforarlo con salvarlo. Austero con dinero. Ahí te va, dice. La tercera, pero valió la pena la presidencia, ¿no? La tercera elección fue una revolución y con 30 millones de votos Andrés Manuel ganó. Qué pronto se pasaron estos 6 años. Cuánto dolor sanamos y cuánto daño. Éramos hace poco un país doliente. Hoy nos heredas un México sonriente. También podría ser independiente. Sí. Dignidad para todos fue tu consigna. Y hoy vamos construyendo una vida digna. Dice, transformaste las rutas neoliberales en hermosos caminos artesanales. Sí, por eso México no está en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y pero Canadá. ¿qué rima con neoliberales? Artesanales. Sí, pero se coló el Temec. Sí. La pobreza cedió, la violencia bajó y en todas las conciencias se vive una revolución. No vamos a olvidarte nunca en la vida, porque solo el ingrato es el que olvida. Porque solo, bueno, si a tu ventana llega una paloma, es el amor del pueblo que te ovaciona. Oh, cosita. Se junta la tristeza con la esperanza,
porque la vida sigue y México avanza. Diría Sancho Panza. Sí. El cambio que iniciaste tiene futuro. En las manos de Claudia queda seguro. Y en salud me curo. Sí. Hoy nos dejas, Andrés, nos duele el corazón, pero tu ejemplo queda y se extiende por toda la nación. No, ahí era. Ahora nos dejas, Andrés. Ahora me abandonas. ¿Cómo la ves? Ajá, pues la próxima versión la haces tú. Vuela paloma en la memoria, que con Andrés hemos hecho historia. Y así coreamos con emoción esta consigna de ayer y hoy. Es un orgullo, es un honor haber luchado con Obrador. Híjole. ¿Sabes qué le faltó a la interpretación No, que hicieron? No es interpretación. Terminar los compases de La Paloma, 3 segundos de silencio y unos coros. Aleluya, aleluya, aleluya. No, yo estoy diciendo por lo que es, para que aprendas a rimar, ¿sí? Que no arrimarme. No, entonces, así esa fue la despedida. Y el presidente también, se le rasaron los ojos de emoción, ¿sí? A la entonces secretaria de Gobernación, hoy presidenta honoraria de Morena, bueno, presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde. Sí, se conmovieron, pues es que... Al propio Andrés Manuel, ¿verdad? Sí, también se conmovió. Está bien que se conmuevan, ¿sí? Porque está cañón conmoverse con esta rima, ¿no? Te voy a decir, hay una parte en un libro que sugiero que no dejen de leer, ¿no? El otoño del patriarca, de García Márquez, Sí. que es la vida de un dictador eterno. Y no lo digo por los escasos 5 años, 10 meses que estuvo López Obrador en el poder, pero el otoño del patriarca habla de un dictador al que donde se paraba lo ovacionaban. Y un día va en su carruaje al puerto y le va repartiendo sal a la turba que le grita, ¡viva el macho! ¡Viva el macho! Y este hombre por la ventanilla del carruaje les regalaba sal. Pero su compadre secretario de guerra que tenía a su cargo a los dragones, ¿te acuerdas? Los dragones son soldados a caballo. Ve tal el tumulto, no puede avanzar el carruaje de tanto fervor popular, que se descargan a sablazos sobre el tumulto y se asoma el dictador, el patriarca de la novela, y dice, no seas pendejo, compadre, déjalos que me quieran. Ahora, también debo de conocer que López Obrador fue un fenómeno, ¿eh? No, desde luego. Porque, mira, sí había un fervor por él, o hay. Un fervor cuasi religioso. Un fervor por él. Yo sí vi a gente llorando porque se iba. No, gente, sin duda, yo también. Gente, digo, que lloraba sinceramente. ¿Me explico? ¿De qué chilla? Podría preguntarse. Pues no, pues porque sí hizo una conexión que nunca había hecho ningún presidente. No, era una especie Jamás. como un niño Fidencio, ¿no? Sí, a ver. Lo llegamos a comentar aquí, Sí. como si tocándolo te curara alguna enfermedad. La lepra, de preferencia, que era, pero fue un fenómeno irrepetible, único e irrepetible. Cuando menos excepcional si vemos para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque sí estableció una conexión, una feligresía, creó una feligresía que le tenía y le tiene. Reverencia. Sí. Reverencia. Fe ciega, porque lo dijo el presidente. Punto. Y sí, esto es algo extraordinario que en algún momento los especialistas tendrán que analizar, Carlos, porque nunca había existido esta relación pueblo-presidente, presidente-pueblo. Es una Jamás. conexión que supongo no solo a Claudia Sheinbaum, sino a quien sea que llegue a la presidencia de la República, le costará muchísimo trabajo
aproximarse siquiera a ese grado de veneración. Sí, yo creo que eso lo tiene, espero, vamos, no sé, deseo que lo tenga claro Claudia Sheinbaum, porque es inteligente, y sabe que ese es un fenómeno López Obrador irrepetible. ¿Sabes? En esto le ayudó mucho, quizás sin proponérselo, esa manera que rebasaba lo coloquial, más bien populachera de hablar, ¿no? Sí, también, claro. Cuando, pues ya sabes, lo hemos comentado, con el oístes, dijistes, parecía personaje de una película de Sí, lo la habías época dicho. de oro del cine nacional, ¿no? Parecía que estaba hablando con la chorreada o con la tostada. Entonces, la impresión popular es que López Obrador era como el hermano que salió por las tortillas, ¿no? Es que Andrés Manuel dice, no, ya lo dijo Andrés Manuel. Sí, sí, así es irrepetible, pero luego vino la toma de posesión. La asunción al poder. Sí. Es impresionante el momento en que tiene aquí Claudia Sheinbaum la banda presidencial. Del otro hombro, Carlitos. Es así, ¿verdad? Sí, del hombro derecho Del a la derecho cintura izquierda. hacia la izquierda, Sí. hacia la cadera. Sí. Y con doña Ifigenia Martínez tan debilitada que fue conmovedor que no hubiera podido ni siquiera alzar la banda presidencial para entregársela. Ahí lo resolvió muy bien a López Claudia. Obrador porque se la puso en el hombro. Sí, pero él la ayudó No, ya, no. ayudó a Ifigenia, pues, No, sí, le ayudó y pues se la colocó aquí en el Ah, hombro a ya, Ifigenia, ya, ¿sí? ya. Para que pues, ella se lo pudiera dar y ahí se pusieron ya, entre ellas dos, la maestra Ifigenia y Claudia Sheinbaum, ya la tomó y se la puso. Pero Joaquín, déjame, ahora seguiremos hablando de la toma de posesión de la presidencia de la República, pero me fui de espaldas ayer a leerte en Milenio, dando una información que yo desconocía, te felicito, Gracias, Carlitos. que es lo que Ifigenia Martínez no pudo decir y que lo iba a decir ante Claudia Sheinbaum. Y ante el Congreso, ella presidía el Congreso. El presidente del Congreso, cada toma de posición, mandó un mensaje. Breve, pero lo manda, ¿sí? Sí, pero Ifigenia no pudo decir, y yo quiero que aquí nos recuerdes a la audiencia, a mí, en la parte sustantiva, qué es lo que no escuchamos Mira, de primero, Ifigenia Martínez. ahí se convirtió en un tumulto de morenistas por las selfies, ¿sí? Un tumulto de selfies. Y estos pelados, como son unos pelados, en ese, repito, en ese tumulto, Esa varaunda. ¿sí? Le desconectaron el oxígeno a la maestra Ifigenia. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Así. Entonces ella sí dio un mensaje que yo destaco la última parte, ¿sí? Bueno, escribió, perdón, que no pudo leer, como tú dices. Pero miren la importancia del mensaje que no escuchamos y que gracias a tu texto de ayer, Joaquín, Sí. yo conocí. Yo digo que es. Pero la maestra Ifigenia ya no pudo leerlo, ¿sí? Dilo tú. Aquello se convirtió en un tumulto morenista de selfies, leer su mensaje, del que aquí recupero la parte final, A ver. pero central de un pendiente en el discurso presidencial. Viene. Dijo así la maestra, Escribió escribió así. así la maestra Ifigenia. Desde esta soberanía le decimos a Claudia Sheinbaum que no está sola, que no descansaremos hasta lograr una democracia plena, que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean fuentes de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que hoy enfrentamos. Ojo, hoy más que nunca necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir juntas y juntos un país más justo y solidario,
Es tiempo de altura de miras, es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades. Fíjate nada más, Joaquín, lo que implica la última parte de ese párrafo. Es tiempo de altura de miras. Y es que en los casi 6 años anteriores, pues fueron más bien nada de alturas, sino chaparruras, ¿no? Sí. Y el trato con los que López Obrador tanto satanizó siempre fue despreciativo, ofensivo, injurioso, abarcó distintos sectores, ni se diga los periodistas, los medios. Qué llamado el de Ifigenia Martínez, que supongo que aunque no lo haya podido leer, la doctora Sheinbaum ya lo conozca, porque a mí me llamó la atención que Claudia Sheinbaum no hizo un llamado expreso a la conciliación nacional, Joaquín. Sí, y repito la frase importante. Hoy más que nunca necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir juntas y juntos un país más justo y solidario. Por eso termino diciendo, eso, tender puentes y diálogo con todas las fuerzas políticas, faltó en el mensaje principal. No lo leyó la maestra Ifigenia, pero ahí quedó el texto para el ejercicio del nuevo gobierno y de la nueva presidenta. Pues yo creo, Joaquín, que no solo tender puentes con todas las fuerzas políticas, sino puentes entre los mexicanos, que terminamos divididos entre buenos y malos por López Obrador, con su mensaje de odio, pues cotidiano. Cotidiano, como herramienta de gobierno, Carlos, desde aquel, o están conmigo o están contra mí. O sea, entonces, anuló el derecho de diferir, de no estar de acuerdo, que es un derecho natural, humano, pues, ¿sí? No, o están conmigo o están contra mí. Y con baladronadas, Joaquín, como aquella, pues, qué bárbaro, de no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, o de que mi autoridad moral y política está por encima de la ley. Y dices, qué barbaridad. Sí. Tuvimos como presidente a un pendenciero que de veras podría muy bien aparecer en las cartulinas de la lotería como el valiente con un cuchillo aquí a un lado o algo así, o como el muñeco aquel del ventríloco célebre, ¿te acuerdas? Que decía, le rajo la cara a cualquiera. Yo le rajo la cara a cualquiera. Le rajo la cara a cualquiera, decía. Era Don Roque. Tuvimos un presidente. Se llamaba el muñeco. De esa, para mí, ínfima condición moral, por cierto, rompiendo lanzas con enemigos imaginarios, inventando cuanto se le ocurrió y pues apropiándose de lo que ha sido la idea de un crecimiento y un afianzamiento de la ruta democrática de los mexicanos, como si todo hubiera nacido con su asunción a la presidencia, como se vio en las conmemoraciones del oficialismo ahora, en el aniversario del 2 de octubre y el Tlatelolcazo. Sí. Que ves que, por ejemplo, el todavía jefe de gobierno, Martí Batres, llegó a decir que a partir de 2018... Bueno, fue a Tlatelolco de visita. Sí, fue a Tlatelolco. Y dijo ahí que es a partir de 2018 en que López Obrador ganó la presidencia cuando cristalizaron las demandas del 68. Fíjate nada más. Qué manera de tragarse, de omitir. De manipular. De manipular. La lucha, pues nada más habría que recordar, desde luego, al ingeniero Cárdenas, pero también, antes quizás que Cárdenas, a Maquío, en los finales de Echeverría. Sí, al mismo tiempo, a Cloutier, ¿no? Sí. A Rosario. Así es Rosario Ibarra de Piedra, a
a Heberto al Castillo, ingeniero Heberto a Porfirio Castillo. Muñoz Ledo. Sí. Entonces en el 88 no pasó nada. Y antes del 88, oye, desde la reforma política que se aprobó con López Portillo en el Sí. 77, Sí, la que, reforma que desarrolló Reyes Heroles. que sacó de la clandestinidad al Partido Comunista y se liberaron a los presos políticos precisamente del corte de los que fueron a la cárcel por el 68. Y luego además el gobierno se apropia de la efemérides, Joaquín, y ahora el gobierno de la ciudad va a remodelar un monumento, escultura, estela, para mí muy desafortunada, que está en la Plaza de las Tres Culturas y que originalmente tenía tristes 19 o 21 nombres De víctimas, de de muertos. víctimas. Después de que Gustavo Díaz Ordaz había admitido, cuando lo nombran embajador en España, López Portillo lo nombra. había admitido que habían sido 40 y tantos los 43, muertos según sí. él, y uno de los líderes del 68, Joel Ortega, tiene un estudio muy detallado de que fueron 50 y tantos. Bueno, ¿cómo es que el gobierno de la cuarta transformación o del segundo piso o del anterior piso, porque Martí Batres sigue siendo jefe de gobierno, se apropia de ese monumento que fue, pues, fue creado o fue levantado por iniciativa de exlíderes del Consejo Entre los que Nacional de estabas tú. Huelga? Bueno, yo no quería que hicieran eso porque creo que los monumentos petrifican el sentido de los movimientos sociales. Joaquín, fíjate lo que decía Octavio Paz del parecido entre México y lo que fue la Unión Soviética. Decía que esas dos naciones estaban atestadas de bocas amordazadas y monumentos a la revolución. Eso decía Paz, lo dice creo que en el libro Postdata, creo, o en algún otro. El asunto es que yo para el 2 de octubre, pues desde el 20º aniversario, o quizás el 25, pero creo que era el 20º, yo decía, no, pues mejor que se haga una convocatoria nacional para que los deudos del 68 nos digan quién de su familia perdió la vida. Porque recordarás que hay un titipuchal de cifras Sí, sí. de los muertos. Oriana Fallaci, periodista italiana, llegó a decir, y desde luego es una exageración bárbara, que hubo 500 muertos. Pero pues están las cifras que dio Díaz Ordaz, las cifras que dieron los diarios, los noticiarios, las cifras que dio la Cruz Verde, la Cruz Roja, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Ciudad de México. En fin, de las distintas versiones yo decía, pues en el 20º aniversario, que lo que sobrevive del Consejo Nacional de Huelga haga una convocatoria nacional para que los deudos hablen. Y ahí, recuerdo que creo que fue Roberto Escudero, dijo no, porque tienen miedo de hablar. Yo decía, 20 años después, pues entonces, pues que no nos importe, a ver cuántos sale. Y damos todas las cifras y la aportación del Consejo Nacional de Huelga 20 años después, pues es la cifra dada por los deudos. No quisieron, se impuso la cosa de la estela de la que ya se apropió el gobierno de la Ciudad de México. Ahora, yo recuerdo, yo como a las pasada la medianoche, Allí estabas, Joaquín. pasada la medianoche fui a la tercera delegación, Carlos, al anfiteatro, que estaba, vamos, rebasado de cadáveres. Y ahí con un ministerio público, dijo, mira, estaban en los pasillos, en el suelo, 2 o 3 en las 3 planchas que había. ¿Cuántos dice? 36. 36 cadáveres. Sí. Bueno, Joaquín, ese 2 de octubre del 68 llegó como reportero del Heraldo a la Plaza de las Tres Culturas. Y el primero que llegó fue nuestro querido Miguel Reyes Razo.
Miguel Reyes Razo, el querido Miguel. Bueno, y esa tarde, no noche, Martí Batres, porque ¿cómo Batres dijo? Sí, dice que la matanza ocurrió de noche. Sí, no, claro, se fue Bueno. por la tarde. Pero como llegó a escribir Luis González de Alba, el queridísimo Luis González de Alba, en la efemérides hay gente que no tiene la menor idea de qué es lo que no se olvida, pero pues se cuelgan de... Es como ahora, 2 de la octubre fecha. no se olvida lo que no conocen y lo Exactamente. y lo que no olvidaron, Sí. Bueno, o lo que olvidaron, perdón. Joaquín llega a la plaza para cubrir como reportero Que nos del avisó Heraldo. Miguel Reyes Razo, y órale, yo estaba en el poli, Mira. y ahí voy de volada. Bueno, y yo desde las 3 de la tarde o algo así, estoy, ¿dónde crees? En el tercer piso del Chihuahua. Es que ahí en el tercer piso del edificio Chihuahua es lo que yo llamaba un entrepiso, que era Es una terraza. una terraza que daba a los 2 lados. O sea, ahí no había en medio no había departamentos. No. No, está, en medio están los elevadores, 2 Sí, elevadores. Sí, pero te quiero decir es que... Pero pasas de un lado a otro. Sí, y era como un espacio, como una terraza, vamos a Sí, sí, decir. sí. Y hay cada 3 pisos en el Chihuahua esas terrazas. Bueno, Y ahí estaba el centro del mitin, ahí estaba todo el comité. el Consejo Nacional de Huelga, lo que quedaba de él, porque ya había ocurrido la intervención del ejército en Ciudad Universitaria, Sí, donde el detuvieron 19 a la de maestra septiembre, Ifigenia, donde fue detenida Ifigenia que era Martínez. directora de la Facultad de Economía, y en aquellos camiones del ejército se lo llevaron, como a muchos más, Como a 900, a- 900 personas, a al los campo sepa- militar no, número... a los separos a los de separos. Tlaxcuaque. Ah, mira, Sí. Y allá ahí, en 20 de noviembre. exactamente. Y ahí fue cuando ya la identificaron, ella me lo contó, y la dejaron salir. Era profesora en la Facultad de Economía. Era la directora de la facultad. Era la directora, claro. Sí. Bueno, el asunto es que Joaquín viene del casco de Santo Tomás, que es del Instituto Politécnico, hacia la Plaza de las Tres Culturas. Yo estaba con Óscar Hinojosa, que Sí, murió gran siendo reportero, sí. subdirector del Universal, agarrados del metal con las piernas colgadas en el tercer piso del Chihuahua, viendo cómo se estaba acumulando la gente. Y se me ocurre a mí decirle a Óscar, oye, la fiesta está abajo, vámonos allá abajo. Entonces nos bajamos, nos sentamos en la escalinata y del Chihuahua nadie salió porque el batallón Olimpia tenía la instrucción de detener a todo el consejo de huelga, lo que quedaba. Y ahí se llevan al búho. Ahí Pablo Gómez, que no era dirigente, pero estudiaba economía, estaba en los bajos del edificio Chihuahua y un amigo le dice, sube, se sube. Pues terminó en la cárcel, Pablo Gómez, actual comisario político de la 4T en la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, el asunto es que yo no veo para nada lo que ocurrió en la plaza. Oigo solo como caer de tablas. La gente empieza a moverse. Y de la mano Óscar y yo cruzamos el edificio a un lado de los elevadores y salimos entre soldados que decían, corran muchachos, corran, o córranle cabrones, corran, salgan, salgan. Y nos fuimos a esconder a otros edificios. Y lo que había ocurrido ahí arriba, como está corroborado en un video excepcional que se dio a conocer en los 25 años, en un documental, pues el ejército no llegó disparando, no habríamos salido nadie. El ejército fue entrampado en una maniobra porque disparaban desde algún departamento o 2 del edificio Chihuahua y consta en ese video, que lo pueden buscar ustedes en internet, ¿Lo podemos poner o no? cómo No por los derechos, ¿verdad? Bueno. cómo los soldados, la tropa, empieza a voltear hacia arriba, Y se tiran pecho a tierra. se tiran pecho a tierra y hay la imagen de un soldado que como anuncio se pone sobre una señora y su hijo para protegerla de las balas que les disparaban desde arriba. Por eso entre los muertos hay 2 soldados y por eso terminó herido en la espalda Le dieron 2 tiros el general Hernández Toledo, comandante del operativo. del operativo y del cuerpo de paracaidistas del ejército.
Él estaba en un carro blindado, una especie de tanqueta, pero no con orugas, sino con ruedas de goma, llantas, pues. Y estaba ahí en el puente de Nonoalco, Sí, en la plaza. Y a él le dieron 2 tiros. Sobre lo que sería ahora el eje central. Mire, aquí hubo una celada. En que el ejército fue emboscado. Y una celada en donde jamás sabremos el número de muertos, bien a bien. No sabremos el número de heridos. Tampoco. Me parece que sí ronda entre el medio centenar a 60, Sí. 40 y tantos, 60, no más, según gente que merece mucho respeto, que estudió la cosa, y la admisión de Gustavo Díaz Ordaz de que él tenía idea de que habían sido casi 50. Entonces, luego, con los años, volvemos a lo mismo. El 2 de octubre no se olvida. Y yo alguna vez me tocó cubrir como, no sé, 20, 22, 24 años después una marcha, porque yo quise saber cómo eran las marchas después de tantos años. Y estamos hablando no de ahora que se cumplieron 56 años, este miércoles, no. Estoy hablando de hace 25 años. Y entonces yo preguntaba, no se olvida, el 2 de octubre no se olvida. Oye, ¿qué pasó el 2 de octubre? No sé, pero no se olvida. Es que no tenían la información, es como ahora estos que... Fíjate, Carlos, todos los gobiernos se asombran y denuncian las brigadas negras, ¿cómo les llaman? Estos grupos de vándalos que se llaman anarcoautos, se deciden autoanarcos. Darquetos, ponquetos, Sí, el bloque negro. Bloque negro, ese sí. El bloque negro que no pasan de 200. Y que en todas las marchas que yo recuerdo han hecho lo que hicieron este miércoles. Vandalizar, robar, golpear, agredir, insultar, quemar, violentar. Y yo he llegado a pensar, Carlos, que son parte del gobierno. Bueno, Déjame nomás contarte por qué, perdón, que te haya interrumpido, en correspondencia a tu intento de interrumpirme. Carlos, ¿qué hacen este bloque negro? Pues que la noticia se vaya con los destrozos y la violencia que provocan y no con el sentido de la marcha, de la protesta de que se trate, porque van a todas, ¿sí? ¿Sí? O del espíritu que mueve a la gente a marchar. En abono de eso te voy a decir algo que me consta. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, me consta, tuve conversaciones con su secretario de gobierno, de que después de una de estas marchas con destrozos por parte de estos vándalos, tenían localizados los nombres, los domicilios, todo, pero hablaban de lo difícil que era que interviniera la policía para pararlos, cosa que yo dudo mucho, porque finalmente para eso hay eso que le llaman encapsulamiento, pues tú sacas un contingente, otro contingente. Lo hicieron el día 1 con los trabajadores del Poder Judicial. Hombre. Lo hacen con quienes quieren y Exacto. lo demás, como dices, quizás para que se borre el mensaje del sentido. El de las mujeres, de las madres buscadoras, de estudiantes, en fin. Bueno, el asunto es que se conmemora o se conmemoró un aniversario más, ya 56, pero antes de despedirnos, Joaquín, creo que vale la pena que la audiencia, sobre todo la población más joven, sepa esto. Desde el 2 de octubre del 68, durante el movimiento en que corrías el riesgo de ir a la cárcel o que te disparara la policía por hacer una pinta en una pared, por poner que muera Díaz Ordaz, te podían romper el cráneo o encarcelarte. La única otra marcha que ocurrió fue 3 años después, o casi 3 años después, el 10 de junio del 71. Jueves 10 de junio, jueves de Corpus de 1971. En que se da una represión brutal por parte de grupos paramilitares del gobierno priista de la Ciudad de México. Conocidos como halcones. Con halcones y las varas, ¿te acuerdas de Kendo? Y disparos y la trompada.
Imagínense ese México en que yo digo, la Tierra era plana y funcionaba así. Ahora que es redonda, pues funciona también de la misma manera porque Pero ya no sabes a qué le tiras. Aquella matanza también, la del jueves 10 de junio. Mire, provocó la caída del jefe de la policía del gobierno del Distrito Federal, del Procurador General de la República y de Alfonso Martínez Domínguez, jefe del Departamento del Distrito Federal. No sé si el de la República cayó. Sí, también cayó Julio Sánchez Vargas, es que cierto. lo pasaron a dirigir Somex, que era banco del gobierno. Julio Sánchez Vargas, tiene razón. Perdón. Y al ex jefe de la policía lo nombraron gobernador de Nayarit, porque así se hacía. En fin, aquellos días, aquellos años, diría el querido Luis González de Alba. Joaquín, Marín, vete a dar la hora. no, nada más quiero recordarte que ayer, y tú estás por llegar, cumplí 56 años de que me dieran mi planta de reportero en el Heraldo. ¿Sí? Felicidades, Joaquín. Gracias, Carlitos. Se cuida así porque trae ahí una herida. Ya estaba yo trabajando desde marzo en el Heraldo, por eso me tocó todo, desde la Pedrera en el Saco Choterena, ¿te acuerdas? Sí, bueno, cómo no. en la Ciudadela. Y la Boca 2. Sí, y 26 de julio, precisamente, venían de la marcha. Del Aniversario de la Revolución Cubana. Bueno, del asalto a Cuartel Sí. Moncada. En fin, que es un privilegio este oficio, que es el mejor del mundo, y que tú, ¿cuándo los cumples? Pues me ganas por fácilmente, si empezaste antes del 2 de octubre, pues me ganas como por 6 meses, porque yo comencé a reportear en el periódico El Día en febrero o marzo, se me pierde el recuerdo, de 1969. Yo empecé en el Heraldo en marzo del 69. Bueno, y coincidimos en la Plaza de las Tres Culturas sin habernos conocido, Joaquín como reportero y yo pues viviendo esa experiencia maravillosa y brutal del movimiento estudiantil. Y siempre le hago un recuerdo a mi querido Miguel Reyes Razo. Saludos, Miguel. Saludos. Y bueno, pues eso es todo. Gracias, buenas tardes. Recuerden que estamos en todas mis redes y en todas mis plataformas. ¿Y en dónde más? @carlosmarin_soy. Y que nos puede usted ver a la hora que quiera. Estamos con ustedes. Y que nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 12 del día, en todas mis redes, en todas mis plataformas y en @carlosmarin_soy. Joaquín. Marín. Dedo. Pingüe. Gracias, Carlitos. Gracias a ti. Joaquín Marín de Dopingüe.